Bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta classe de filosofia del segle XIX, la segona classe, però la primera, pròpiament, que és una classe a la quarantena, ¿no? Eh, Todavía no hay una valoración sobre los comentarios que hicisteis del ejercicio que se os encomendó como sustitutorio de la clase del martes pasado, del martes 17 de marzo, sobre la relación entre sujeto y sustancia en Hegel, ¿no? Que era como la última actividad sobre Hegel y que, os recordamos, no es una actividad evaluatoria, no es un trabajo adicional, no se va a puntuar sobre 10 ni nada de esto, sino simplemente era bueno que la pudierais hacer como una clase sustitutoria como una actividad sustitutoria de clase, perdón, por ser redundante. No hemos hecho todavía la valoración general porque estos días, como sabéis, son unos días un poco complicados, de muchos cambios, porque bueno, ha sido todo muy precipitado lo de la cuarentena, nos estamos intentando adaptar a la nueva situación y esto implica pues también, aunque parezca que no, cierta carga de trabajo, con lo cual ya seguramente la semana que viene Begoña, que se encargará de vuestras clases, en principio de las dos, de la del martes y la del viernes, pues ya os hará una valoración probablemente sobre estos comentarios. Bien, veo que ya hay 25 personas, es decir, ya empieza a haber un grueso importante de la clase y recordad esto, si recordáis de alguien que sea alumno o alumna de la clase, pasadle el link, porque ya os comento que ha sido todo muy precipitado y me sabe mal. Una cuestión técnica. La verdad es que Begoña era más partidaria de Microsoft Teams, pero YouTube, si no fuera por el tema de que no os puedo ver y la interacción no es tan directa, solo a través de mensaje, pues tiene cierta facilidad de uso. Bien, en cualquier caso, bienvenido todo el mundo a esta primera clase telemática vía webcam de filosofía del siglo XIX. Con Begoña hasta ahora habéis estado viendo principalmente a Hegel, ¿no? Estuvimos el primer día de clase, que estuve yo también haciendo una introducción general a la asignatura, pero a partir de ahí principalmente habéis estado viendo Hegel en el contexto de la asignatura. Hem passat el link para el grup de clase. Gràcies, Llena. Moltes gràcies. A veure si s'uneixen més gent. Encara no he dit res massa important, amb la qual estan a temps d'entrar sense perdre's gairebé res. I si no, els recordeu el que estaban comentando. Bueno, como comentaba, el planteamiento de la asignatura, si os acordáis, ya al principio del curso, que ya hace un poco con todas las cosas que han pasado, pero seguramente tenéis algún recuerdo al respecto, planteamos la asignatura no tanto en una clave cronológica, es decir, como simplemente autores del siglo XIX, que hemos elegido 3, pero podríamos haber elegido otros 3 diferentes o haber puesto 4 o 5. Quiero decir, hay muchos autores en la filosofía occidental en el siglo XIX que tienen cierta relevancia, pero probablemente hemos elegido estos 3 que seguramente dentro del paradigma de la filosofía continental son top, obviamente, como son Hegel, Nietzsche y Kierkegaard, no tanto por una cuestión simplemente de o azarosa o porque creamos que son los más importantes o porque simplemente son 3 autores fundamentales del siglo XIX, sino porque creemos que son los 3 autores con los que mejor podemos plantear una cierta visión de la asignatura, porque al fin y al cabo
todas las asignaturas pueden ser planteadas de una manera u otra, pero a Begoña y a mí nos interesaba sobre todo plantear la asignatura desde un punto de vista de que el siglo XIX no es un siglo cualquiera en la filosofía occidental, porque en cierta medida inicia la deriva que llevará la filosofía del siglo XX y que sigue hoy en el siglo XXI, que es cierta ruptura con un discurso de corte metafísico, ¿no? Una ruptura con un discurso que está pensado en clave binaria, un discurso que se fundamenta en categorías dicotómicas y que una de las fundamentales sobre las que se rige al final es el esencialismo, ¿no? Hay que pensar que, grosso modo, desde Platón, si no ya antes, se empieza a inaugurar un discurso en la filosofía occidental basado en una suerte de binarismo, en una suerte de dicotomía, en el cual un polo es el polo dominante, digamos, el factor de la dicotomía hegemónico, y el otro es el factor dominado. En este sentido, el uno, digamos, tiene un estatuto ontológico privilegiado y el otro no. En Platón hay una dualidad muy evidente de corte dicotómico entre mundo de las ideas y el mundo de las cosas, es decir, que es el mundo aparente, ¿no? Obviamente el mundo de las ideas es un mundo real en sentido estricto, es decir, empleemos un mundo verdadero para no liarnos con categorías que luego se utilizan en Hegel. En este sentido, el estatuto ontológico de las ideas es un estatuto privilegiado porque son inmutables, porque son incorruptibles, porque son el reflejo por el cual las cosas participan de ellas, y participando de ellas siempre son copias imperfectas, ¿no? Se trata de, puede haber copias más perfectas que otras, pero todas son imperfectas al fin y al cabo. La modernidad tampoco hace nada más que radicalizar esta manera de concebir la filosofía. A través de filósofos como Descartes seguimos con una dicotomía estricta aplicada en este caso al sujeto, ¿no? La res cogitans y la res extensa. La res cogitans es lo inamovible, lo que permanece, lo que es fiable. Si recordáis las meditaciones metafísicas, es al final lo que sirve de guía, porque la res extensa es corruptible y todo lo que le pertenece, es decir, los sentidos que filtra el cuerpo no son fiables, nos pueden engañar, a diferencia del pensamiento, de la capacidad de razonar que es propia de la res cogitans. Bien, entonces, en buena parte de la historia de la filosofía, con la excepción de algunos autores célebres como Spinoza y algunos más, pero que, digamos, son un poco outsiders en general, parte de una visión en la cual este tipo de pensamiento dicotómico, de alguna manera u otra, siempre es presente, ¿no? Y en el cual las categorías de esencia, apariencia, verdadero o falso en este sentido, pues siempre están operando, ¿no? Entonces, Hegel, Kierkegaard y Nietzsche hacen, desde planteamientos muy diferentes entre sí, una ruptura con este tipo de pensamiento. Es decir, empiezan a cuestionar hasta dónde puede dar de sí este tipo de pensamiento, en el sentido de considerar que realmente, bueno, a lo mejor tiene algo más de artificio, algo de construido, que algo de natural, como se ha intentado
entender desde muchos posicionamientos. En este sentido, Begoña me comentó que sería interesante que os hiciera una pequeña introducción dentro del contexto de la asignatura y con lo que os estoy comentando de Nietzsche, ¿no? Bueno, qué decir de Friedrich Nietzsche. Supongo que, bueno, en segundo de filosofía ya lo habréis mirado seguramente por vuestra cuenta también un poco, porque es sin duda alguna uno de los autores más visitados por cuenta propia, en el sentido de que es un autor muy, muy seductor, que gusta mucho de leer, porque, bueno, ciertamente es un filósofo que escribe muy bien, es quizá de lo más parecido hasta que llega el siglo XX a leer literatura en algunos momentos que nos podemos encontrar en la filosofía occidental, lo cual nos lleva a pensar que, bueno, es mi caso también. Empecé yo a leer Nietzsche de muy, muy joven, bastante antes de entrar a la universidad. Bueno, bastante, no sé, 1 año, 2 antes. Y creo que es una cuestión común, es decir, muchas personas lo hacen porque gusta mucho, pero también esto da pie a pensar que quizá el hecho de que escriba muy bien es un autor accesible, y ciertamente pues Nietzsche, conforme van pasando los años, te das cuenta de que es de todo menos accesible, pese a que sus ideas fundamentales parezca que no son muchas o no sean demasiado complejas, cosa que también es cuestionable. Lo cierto es que precisamente el hecho de que Nietzsche subvierta la manera de filosofar es decir, que subvierta la filosofía precisamente incluso desde la manera de hacer filosofía, esto hace que sea un autor especialmente complejo de glosar. Me estoy refiriendo al hecho de que, en general, la mayor parte de los autores, hasta Nietzsche, tienen una pretensión más o menos clara y más o menos evidente, más o menos palpable en su obra, de hacer un sistema, es decir, son exhaustivos, escriben de manera en la cual se podría resumir en el índice de su obra general, se podría resumir puntos por puntos la hipótesis de la que parten y las conclusiones a las que llegan o a las que no llegan, pero hubieran querido llegar. Es decir, hay una linealidad en la obra de la mayor parte de los grandes filósofos, que está presente de una manera muy evidente en Kant, por ejemplo. También lo encontramos en este sentido en Hegel, porque el punto de ruptura con esta lógica no procede en Hegel de su forma de escribir, de su forma de hacer filosofía, y sí, lo veremos en Kierkegaard y en Nietzsche. Y en este sentido, Nietzsche, que como muchos y muchos sabréis, no era filósofo de formación, sino era filólogo clásico, es un autor que no escribe del mismo modo, porque no escribe grandes ensayos, grandes obras que quieran ser el fundamento de la epistemología o el fundamento de la ética o el fundamento de tal de Occidente, sino simplemente escribe mayoritariamente, sobre todo a partir de sus finales de los 70 del siglo XIX, cada vez de una manera más progresiva, empieza a escribir en forma de aforismos. El aforismo es una forma de escritura, y en el caso de Nietzsche de reflexión, de pensamiento filosófico, que se caracteriza por tener una gran plasticidad a la hora de poder plasmar los pensamientos, porque estamos hablando de pensamientos
que pueden ocupar desde media página a 3, 4, 5 páginas y que en muchos casos, si seguís cualquiera de sus obras, un aforismo y el siguiente están tratando temas que o tienen poca relación o a veces ninguna. No siempre es así, pero con cierta frecuencia son como pensamientos aislados, ¿no? Entonces, en este sentido, es un poco difícil en algunos casos, sobre todo si uno no está familiarizado con su obra, seguirlo, porque uno siempre tiene la pretensión de sistematizar sus principales ideas, ¿no? De todas maneras, obviamente, el paso del tiempo y el hecho de que haya sido un autor tan y tan leído y tan recurrido para, incluso como autor de selectividad y demás, pues ha hecho que obviamente se ha intentado a través de muchos intérpretes sistematizar sus principales ideas y seguro que tenéis en la cabeza pues las ideas de voluntad de poder, superhombre o mejor dicho, sería más apropiado ultrahombre, la transvaloración de los valores, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, en pocas ocasiones Nietzsche utiliza esos términos como tal, o todos a la vez, o da una causa-efecto entre estos términos, porque no es la pretensión de la obra nietzscheana. Porque uno puede pensar que los aforismos, es decir, una manera de escribir como la que escribe Nietzsche, es simplemente una cuestión de estilo, y digo simplemente en el sentido de que podría parecer que elige este estilo porque le gusta más y ya está. Pero también hay que entender que si este tipo de estilo no predomina, no es frecuente con anterioridad y sí con posterioridad a Nietzsche y en el momento de Nietzsche, es precisamente porque también está cambiando la forma de pensar, ¿no? El sistema, es decir, las obras como se entienden en autores como Kant, como decía, ¿no? Cuando escribe La crítica de la razón pura, por ejemplo, obedece a un tipo de manera de pensar, a un tipo de causalidad que es propia de un discurso de esta lógica binarista, de esta lógica tradicional occidental de corte metafísico, en el cual la linealidad siempre es importante, porque siempre hay un principio, ¿no? Lo que cuando se ha intentado casi caricaturizar, porque se ha reducido de una manera muy elemental y es algo más elaborado a Hegel, se ha dicho tesis, antítesis, síntesis, es decir, siempre se tiene que llegar a un resultado final, siempre hay una causalidad entre lo que se explica antes y lo que se llega al final, ¿no? Es una manera de proceder que parte de una idea, entre otras cosas, de una idea de la verdad, de una idea del conocimiento, que en general suele ser que la verdad es algo objetivo, pero no solamente objetivo en el sentido de incuestionable que tiene validez para todo el mundo, sino en el sentido de que es algo que es externo a lo humano. Es decir, tradicionalmente la noción de verdad, epistemológicamente hablando, es una noción asociada a las cosas de forma independiente del ser humano. No sé si estoy siendo muy claro, lo voy a matizar un poco porque quizás he sido un poco oscuro con este comentario. Me refiero a que tradicionalmente la verdad es un tipo de relación epistemológica, la relación por antonomasia, es decir, que es que se da en las cosas mismas. Es decir, que es independiente del ser humano. Tradicionalmente se considera que el buen investigador, el buen razonador, es aquel que tiene la capacidad de ser un observador privilegiado, de ser un observador atento para ver esas relaciones, ver cómo se comportan las cosas y extraer esa idea de verdad que está ahí fuera, ¿no? Entonces, de alguna manera, el buen filósofo, el buen científico,
etcétera, es simplemente un muy buen escriba, es decir, una persona que narra lo que sucede, porque la verdad es algo que está ahí, ¿no? Ahora, esto me recuerda, bueno, la mayoría sois muy jóvenes, pero el lema de la serie Expediente X, la verdad está ahí fuera, pues bueno, es un poco caricatura, pero la idea sería un poco esta, ¿no? La idea de que la verdad está ahí fuera, es decir, que las cosas ya sostienen relaciones de verdad. Y esa es la base del conocimiento. Entonces, la forma de escribir propia del sistema obedece a esta lógica del pensamiento. En cambio, como veremos en Nietzsche, no hoy, más adelante, porque esto es una introducción y no nos va a dar tiempo a comentar muchas cosas, pero sí lo veréis más adelante en algunas de las clases que comentaremos sobre Nietzsche, cuando hablemos del texto sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral. Una de las cosas, una de las reflexiones que hace Nietzsche, que muchas veces más se pasa por alto y que desde mi punto de vista es una de las más fundamentales porque está bajo es decir, la transvaloración de los valores de la que habla todas las ideas fundamentales de Nietzsche, tienen una cierta base en la crítica al concepto de verdad que hace en este breve texto sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral y que podéis ver en el dossier que tenéis colgado. Y es la primera gran crítica que se hace en Occidente a un concepto de verdad en este sentido absoluto, como os estoy comentando, no para oponer una verdad relativa, en el sentido de todo lo que diga todo el mundo tiene el mismo peso, no hay nada objetivo, no, Nietzsche no plantea esto, sino la originalidad es que cuestiona la verdad en este sentido absoluto que os estaba comentando para plantear un concepto de verdad convencional, en el sentido de que la verdad es algo que se establece, es algo humano, se establece a través de relaciones de poder y eso no le quita validez a lo que es verdad o a lo que es mentira, sino simplemente le quita esa naturaleza de algo exterior al humano. No hay ese exterior al humano, es algo propiamente humano. Pero, en fin, eso ya lo iremos comentando. Como os digo, en posteriores clases. Entonces, como os comentaba, disculpadme si me notéis un poco con dificultad para conectar algunas ideas, pero esto de la cuarentena a mí me está sentando regular. Me cuesta un poco más descansar y no duermo como quisiera. Pero, en fin, perdonad. El caso es que, como os comentaba, el planteamiento de Hegel, Kierkegaard y Nietzsche que hacemos en la asignatura es el de cierta ruptura con un tipo de discurso dominante de corte eminentemente metafísico, binarista, etcétera, como ya planteamos en la introducción de la clase, y Nietzsche ocupa un papel destacado en esto, por lo que ya conocéis. Tranquilo, lo estás haciendo bien. Gracias. Gracias por los ánimos. Bien, como os comentaba, Nietzsche ocupa un papel destacado por lo que ya muchos y muchas conoceréis, es decir, la crítica a la moral, pero también, como os comentaba, por una crítica a la epistemología, es decir, va a la raíz de Occidente, y una forma de proceder que ya está en el propio estilo, en un estilo aforístico. En cualquier caso, hay muchas maneras en general yo creo que hay muchas maneras de plantear a los grandes autores de la historia de la filosofía. Suelen tener, estos grandes autores suelen tener muchos matices, entonces en general es relativamente fácil plantear autores desde prismas diferentes hasta el punto de que, si os lo explica una persona u otra, pudieran parecer autores que, no sé si diferentes, pero como mínimo con ciertos matices interesantes a considerar, ¿no? Y Nietzsche, obviamente, es uno de estos autores, es un autor que se puede plantear de muchas maneras, pero, aunque, como os decía, no es un filósofo del sistema, es uno de los
creo que os lo comentó Begoña en la introducción, uno de los jinetes del apocalipsis, que era como un término de merchandising que queríamos utilizar para plantear a estos tres autores como, digamos, un punto de no retorno en la historia de la filosofía. Pero como os comentaba, hay muchas maneras de plantear a los autores y, como os decía, pues Nietzsche no es un filósofo sistemático, es decir, es muy complicado resumir su obra de una manera causal, ¿no? Esto llega a esto y resumir sus ideas de una manera compilada, pero obviamente estamos en clase, es una clase de filosofía del siglo XIX y no puede haber tampoco una dispersión. Entonces, como necesitamos resumir en ciertas ideas, a mí me resulta muy interesante plantear a Nietzsche desde más que una idea, un espíritu prácticamente, que es el que sobre el que para mí gira toda la obra nietzscheana y por la cual se puede explicar todo lo que acaba comentando Nietzsche, ¿no? Todo tiene un sentido desde ahí. Y para mí esa idea es su idea de vitalismo. Es decir, para mí Nietzsche es sobre todo un vitalista y toda su obra gira alrededor de su noción sobre la vida, ¿no? Hay más personas, obviamente, que os pueden plantear a Nietzsche como vitalista, pero en general muchas interpretaciones empiezan a partir de la idea de Nietzsche como crítico de la moral, Nietzsche como, no sé, mil cosas. Pero es que para mí considero que el Nietzsche que podemos ver en la crítica de la moral es un Nietzsche que hace esta crítica de la moral precisamente por la noción de vida que él tiene. Es decir, Nietzsche es un vitalista que, bueno, el vitalismo es como algo que intuitivamente seguramente tenéis en mente, pero quizá no os habéis parado a tener una definición muy exacta, ¿no? Y si vais al diccionario de Ferrat Mora, que es uno de los tótems de los diccionarios de filosofía a los que podéis recurrir y que seguramente la mayoría ya conoceréis, el vitalismo es definido como toda admisión de un principio vital, de una fuerza vital irreductible a los procesos físico-químicos de los organismos. Es llamado vitalismo. Es decir, la idea de que hay un principio vital, ¿no? Una fuerza vital última. Pero la cuestión es que en Nietzsche la voluntad de vivir, es decir, la voluntad de vivir, que es un concepto, un término que vemos en Schopenhauer, sobre todo, se traslada a la voluntad de poder en la obra nietzscheana. Pero la voluntad de poder es algo de un orden bastante diferente a la noción intuitiva de voluntad de dominio, con la cual muchas veces se ha querido asociar la obra de Nietzsche, sino simplemente es la voluntad de poder, que no entraremos en detalle ahora, sino en futuras clases, está asociado a la voluntad de perdurar de cierta manera, es decir, de imponer cierto criterio, no por una ansia de dominio desmesurada, sino simplemente porque los seres humanos pretenden que se acople las cosas a ellos y no al revés. Pero bueno, es una noción muy naif de voluntad de poder, pero no quisiera entrar en detalle para no liaros mucho ahora, no entrar con confusiones absurdas cuando habrá tiempo para esto. Lo que es importante es que esta idea que sí que quería desgranar durante estos minutos aquí con vosotros, de vitalismo, es no una noción de vitalismo en un sentido puramente biológico, ¿no? No es
un aprecio a la subsistencia, al hecho de estar vivo y ya está, ¿no? No es que Nietzsche piense que, bueno, vivir es intrínsecamente mejor que estar muerto y lo que se trata es de sobrevivir. Nietzsche no habla en estos términos, no para él el valor biológico de la vida, pues bueno, está ahí, pero no es algo a lo que se, digamos, a lo que se ciña, sino sobre todo el concepto de vitalismo en Nietzsche cobra un sentido axiológico, es decir, es un valor. Es decir, en Nietzsche la vida es el valor supremo, que es superior al bien y al mal, y en el cual hay una distinción entre vidas ascendentes y vidas descendentes. En el sentido de que hay vidas que merecen la pena seguir siendo vividas y vidas que no, y esto lo determina básicamente la forma de vivir, ¿no? De hecho, la crítica a la moral que desarrollará en Sócrates y especialmente con posterioridad en el cristianismo es precisamente que le han hecho posible ver, o sea, formarse su visión del vitalismo, de la vida, en este sentido, tener su propia versión del vitalismo en base a que considera que el cristianismo esencialmente lo que hace es negar la vida, ¿no? Tradicionalmente, el cristianismo está asociado moralmente a movimientos pro vida, etcétera, etcétera, cosa que ya conoceréis. Pero lo que considera Nietzsche pero es que la vida, entre comillas, que ellos defienden es simplemente una mutilación de todo, es decir, una censura, un control de todo en la vida terrenal, ¿no? Una abstinencia, moderación, penitencia, etcétera, etcétera. Es decir, intentar pasar todas las penurias posibles, limitarse al máximo en esta vida, en pos de que habrá una vida más allá, es decir, cuando uno fallezca, que le estará esperando y que será su recompensa por haber sido bueno en esta vida, que quiere decir haberse limitado en todo y en haberse autoflagelado al fin y al cabo, ¿no? Entonces considera Nietzsche, eso no es amor por la vida porque se está dejando de actuar ahora por un mañana que no tiene ningún sentido para Nietzsche, ¿no? Porque otra de las ideas célebres, otro de los grandes lemas de Nietzsche es Dios ha muerto, que a menudo se lee de una manera general como una prédica ateísta y nada más lejos de la realidad. Obviamente, Nietzsche es claramente ateo, pero no tiene ningún interés en ningún momento de hablar de contenido religioso, es decir, de hablar sobre la fe, sobre si tiene sentido creer o no tiene sentido creer, sobre si él cree o no cree, sobre si la gente debería creer o no, sino simplemente se queda con los valores morales, que es lo que le interesa, porque cree que los valores morales perduran más allá de los valores religiosos y estos valores morales están asociados a un tipo de comportamiento, a un tipo de actuación que va en contra de lo que sería el sentido de una buena vida en Nietzsche, ¿no? Este sentido, Nietzsche, la idea principal sobre la que veremos al Nietzsche que queremos presentar en esta asignatura, en estas clases que dedicaremos a él, es, como decíamos, la idea de vitalismo, es decir, es para mí el principio fundamental sobre el que se rige toda su obra, en la medida en la cual de ahí se deriva, como comentaba, toda la crítica de la moral
todas sus nociones epistemológicas, el eterno retorno, todo se puede explicar a través de la visión de Nietzsche sobre la vida. Y entonces, algunas preguntas fundamentales, iniciales, ¿no? que iremos desgranando poco a poco y que rigen este pensamiento es, primero hay que entender qué defiende Nietzsche, ¿no? Como decíamos, lo que defiende es el sentido axiológico de la vida, es decir, la vida tiene valor por sí misma y este valor axiológico de la vida está asociado a su noción de la vida, su asunción, perdón, de la vida, del carácter trágico de la vida, ¿vale? Eso es una de las nociones que quizá resulta un poco complejo de comprender al principio porque de una manera intuitiva, cuando uno no está familiarizado con el estudio de este tipo de cosas, uno asocia lo trágico con algo negativo, en el sentido, con algo pesimista, con algo no bueno en este sentido, ¿no? Entonces, cuando Nietzsche habla del carácter trágico de la vida, la noción que tiene de tragedia alude al sentido clásico, al sentido de la tragedia griega, y el carácter trágico de la vida es algo que Nietzsche tiene muy asumido desde el principio y significa comprender y asumir todo lo de bueno y malo que lleva el estar vivo y el vivir. Es decir, el no ponerse una coraza, que sería lo que en buena medida considera que hacen los cristianos, por poner el ejemplo paradigmático, ¿no? de vida moderada, es una buena manera de, considera Nietzsche, de evitarse sufrimientos. Es decir, los cristianos a lo mejor no están tan preocupados al final por la vida en el más allá, sino que el origen de su abstinencia de esta vida, de su abstención de todas las cosas que suceden en esta vida, es protegerse del sufrimiento, ¿no? Y para protegerse del sufrimiento acaban protegiéndose también del disfrute, ¿no? Entonces, Nietzsche lo que apuesta es por eliminar esta coraza. Es decir, Nietzsche considera que ser valientes, ser maduros, es asumir el carácter trágico de la vida. Y asumir el carácter trágico de la vida significa entender que vivir y tener experiencias vitales, estar en el mundo, digamos, relacionarse, implica una serie de sufrimientos que uno tiene que asumir que sucederán y una serie de disfrutes y de placeres que uno tiene que intentar, pues eso, aprovechar, ¿no? Al fin y al cabo, la posición de Nietzsche es, lo planteemos como lo planteemos, el caso es que estamos vivos. Entonces, podemos, como hace Schopenhauer, del cual, como ya sabréis, bebe inicialmente y al final acaba repudiándolo, podemos, como Schopenhauer, simplemente adoptar una posición totalmente pesimista, es decir, desgraciadamente estamos vivos y no podemos hacer nada para remediarlo, algún día acabará este tormento, es decir, para los que no lo conozcáis, Schopenhauer es quizá el gran adalid del pesimismo filosófico en el siglo XIX y parte de una idea similar. Es decir, el concepto de voluntad de poder en Nietzsche, en Schopenhauer, es voluntad de vivir. Es decir, todos los seres vivos tienen una pulsión por sobrevivir, por la subsistencia. Todos intentan perdurar. Y esto, al final, les fagocita en el propio sufrimiento, porque la existencia está inherentemente vinculada a un sufrimiento, ¿no? Y entonces, en términos de Schopenhauer, lo ideal hubiera sido no haber nacido, pero una vez que estás nacido, pues se trata de llevarlo de la mejor manera posible. Nietzsche le da un giro a esto en el sentido de que sí, asume que sí, queremos perdurar, estamos aquí, no podríamos haber decidido no hacerlo, pero la idea es
esto no está asociado intrínsecamente a pensar que, bueno, a ver cuándo se acaba esto, sino que le podemos dar la vuelta y entender que sí, asumiría con Schopenhauer que la vida conlleva inherentemente una serie de sufrimientos, pero que eso es una parte de la vida, pero uno lo tiene que asumir, pero si intenta apropiarse de su propio destino, si intenta actuar directamente sobre su propia vida, si intenta ser el protagonista de su propia vida, esta serie de sufrimientos se darán también, pero uno también verá las oportunidades para disfrutar de las pequeñas o no tan pequeñas cosas y entender que el carácter trágico de la vida, es decir, que la vida está llena de este tipo de sufrimientos y este tipo de placeres, la hace simplemente algo digno de ser vivido, ¿no? La vida merece la pena en este sentido, la vida es un valor en sí mismo. De hecho, no es un valor en sí mismo. En Nietzsche es el valor. Es decir, no hay más valor que el de la propia vida. Lo único parecido a un valor que hay en Nietzsche, en un sentido como podemos ver en el cristianismo y demás, es decir, como están los valores de la castidad, etcétera, etcétera, en el cristianismo, pues en Nietzsche está especialmente, únicamente el valor de la vida. No sé si tenéis, ahora, porque iba a cambiar un poco de tema, si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algo que no os haya quedado claro o os haya resultado un poco oscuro, ahora si queréis es un buen momento para, si me lo queréis escribir de manera rápida, genial, si no, pues sigo, como veáis. Bien. Espera, es que si no me enrollo a hablar y me pierdo. Bien. A ver. Vale. 31 personas. Nadie sabe. Nadie se atreve a hacer alguna pregunta y esto solo puede ser o por pereza o por temor o porque lo estoy explicando magníficamente bien, que tampoco creo que sea el caso, pero bueno, gracias en cualquier caso. Me quedaré con eso, que así estaré más contento. Bien, como comentábamos, pues eso, estamos planteando esta introducción de Nietzsche, de la clave vitalista, que creo que puede resumir mejor todos los intentos de escribir pensamientos de Nietzsche. Y en este sentido, estábamos planteando que el vitalismo en Nietzsche no es algo que deba entenderse en un sentido biologista, sino sobre todo en un sentido axiológico, es decir, es un valor, es algo que se tiene que tener en cuenta, es decir, un valor, algo que es lo que merece la pena, algo que rige, es decir, ansia por vivir en un sentido de asumir este carácter trágico es lo que rige en Nietzsche. Debemos entender que hay una evolución clara, un cambio importante, como comentábamos, entre Schopenhauer y Nietzsche. Os estaba comentando que Schopenhauer, que escribe unos 30 o 40 años antes, es la primera gran referencia filosófica de más o menos su tiempo a la que se ciñe Nietzsche. Nietzsche es un gran lector de Schopenhauer durante sus primeros años y en sus primeras obras, especialmente en El nacimiento de la tragedia, todavía se les ve bastante próximos, pero paulatinamente se va separando de él, ¿no? Porque Schopenhauer y Nietzsche tienen un diagnóstico bastante similar de la situación, pero al final la manera de proceder acaba siendo muy, muy diferente. En el sentido de que decíamos que en Schopenhauer también hay, en vez de la voluntad de poder, estamos hablando de la voluntad de vivir. Es decir, Schopenhauer cree que el principio que lo rige todo, como decíamos en los seres vivos, es esta voluntad de perdurar que tienen todos los seres vivos.
y que esto indisociablemente, como decíamos, va asociado a un sufrimiento, que es el sufrimiento inherente de la vida. El tema es que en Nietzsche, por si esto no había quedado del todo claro, no me había explicado bien, el vitalismo no debe ser entendido en ese sentido. Es decir, no es que haya una ansia por perdurar que sea inalienable del ser humano. Es decir, asumir el carácter trágico de la vida, asumir la vida como tal, es algo que se decide. Es decir, la diferencia entre Schopenhauer y Nietzsche en este sentido es que en la voluntad de vivir de Schopenhauer uno ya es echado a la vida y simplemente, quiera o no, va a intentar conservar su vida como pulsión natural fundamental. Si queréis, en otro momento podemos hacer los comentarios pertinentes sobre lo que piensa Schopenhauer sobre el suicidio, ¿no? Porque, claro, una pregunta fundamental es cómo hay suicidio si uno siempre pretende perdurar. Pero ahora, para no desviarnos mucho del tema, la idea es que en Schopenhauer el principio fundamental sobre el que se rige todo es que uno está echado a la vida y uno ya no puede decidir, digamos, despreciar la vida. En este sentido, simplemente no porque la vida le guste, sino simplemente porque está apelado a perdurar, ¿no? Y esto es motivo de sufrimiento. Entonces, en Nietzsche considera que asumir la vida como valor, es decir, darle la vuelta en este sentido a Schopenhauer, es una cuestión de una asunción, de una decisión, de un acto de tu voluntad, de comprender que el carácter trágico de la vida no es lo mismo que asumirla de una manera pesimista, ¿vale? En este sentido, esto es importante señalarlo. Si decíamos que en Schopenhauer el pesimismo de corte metafísico es lo fundamental, ¿no? Es una persona radicalmente pesimista en relación a la vida. No lo es Nietzsche. Tampoco es optimista en este sentido, ¿no? O sea, entiendo que siempre hay una manera de pensar dicotómica de manera intuitiva en todos nosotros, ¿no? Si no nos forzamos un poco y pensar, oh, pues si Nietzsche no es pesimista, es que es optimista. No. Nietzsche es trágico en este sentido, ¿no? La asunción del carácter trágico de la vida supone eso, asumir todo lo bueno y todo lo malo que tiene de la vida, pero asumir que es la que tenemos que actuar con ella y que le sacamos provecho a partir de eso, ¿no? No es considerar que todo es maravilloso, ni que la vida no es rollo Mr. Wonderful, no es esto, pero no es simplemente pensar que la vida va asociada a un sufrimiento que uno no puede evitar y que la cuestión es que se acorte lo máximo posible. Las reflexiones sobre el arte y la valoración que tiene sobre la vida en este sentido Nietzsche, pues van en la línea de comprender que la vida puede merecer la pena ser vivida en este sentido. Tranquilos, vale, vamos bien. Gracias, Claudia. Bien, entonces, como os comentaba, no tenemos mucho tiempo, entonces en esta introducción quería simplemente plantearos a este Nietzsche vitalista y plantearos tres preguntas que se pueden hacer para resumir esta visión de Nietzsche, que obviamente de una manera muy general, porque tendremos tiempo en las clases que vengan para poder hablar con más detalle de él. De todas maneras, os comento breve inciso. No estoy entrando mucho en profundidad porque la semana que viene tendréis clase con Begoña, como os comentaba en principio, casi seguro, martes y viernes, y ella os planteará Kierkegaard, que tiene algunos puntos de encuentro con Nietzsche, pero en general tiene un planteamiento de
de la cuestión en la asignatura bastante diferente, con lo cual yo simplemente os quiero dar algunas nociones fundamentales para que cuando se acabe con Kierkegaard y entremos en Nietzsche, pues ya tengáis una idea de lo que va, pero entraremos más propiamente en materia, con más detalle y con más apuntes para entonces, ¿no? Entonces, os puede parecer un poco pesado hacer una clase introductoria, pero bueno, desde mi punto de vista, si yo fuera ahora estudiante o alumno, considero que este tipo de clases introductorias pueden ser bastante más útiles de lo que parecen, porque cuando te suenan los conceptos, aunque no hayas entrado demasiado en detalle, siempre partes con una cierta posición de ventaja a que cuando no te suenan. Bueno, comentaba, desde este planteamiento vitalista había 3 preguntas que es que me gustaría plantearos, bueno, que se plantea Nietzsche y quería comentaros a vosotros, que es la primera, que es la que hemos estado intentando resolver ahora, que es qué defiende Nietzsche, ¿no? Esta vida, este valor, este sentido axiológico de la vida, ¿no? La vida como valor. Entonces, otra pregunta fundamental derivada de esto es ¿contra quién escribe Nietzsche? ¿No? Porque yo creo que la obra de hecho, probablemente se puede plantear al revés, porque habitualmente, es decir, se puede hacer la primera pregunta ¿contra quién escribe Nietzsche? Porque en general es bastante frecuente conocer a Nietzsche a través de aquello que critica, ¿no? Porque Nietzsche es conocido, como hemos ya comentado de alguna manera muy, muy breve, es conocido sobre todo como crítico de la moral. Y en este sentido, uno, cuando empieza a conocer la obra de Nietzsche, especialmente a través de O más allá del bien y del mal o La genealogía de la moral, que son quizá las obras más visitadas en la selectividad y en los primeros cursos de filosofía y tal, uno ve cierta inquina en Nietzsche, ¿no? Contra Sócrates como el gran inaugurador de una tradición que subvierte digamos, el equilibrio homeostático casi entre Apolo y Dioniso, que entraremos en otras clases, en el sentido de que Sócrates rompe con una tradición en la cual lo dionisíaco, es decir, lo desordenado, aquello que no tiene este equilibrio, lo ebrio, etcétera, etcétera, era un principio fundamental de la realidad, al igual que lo era lo apolíneo, es decir, lo ordenado, lo sobrio, etcétera, etcétera, y intenta hacernos ver que la realidad es puramente apolínea en este sentido, es algo puramente racional, es algo puramente ordenable, que todas esas bajas pasiones, que todo eso no forma parte de la realidad humana verdadera, intrínseca, ¿no? Y entonces en Sócrates ya está el germen de lo que posteriormente veremos en el cristianismo, de los valores cristianos. De hecho, supongo que conoceréis muchos la célebre frase de Nietzsche sobre que el cristianismo, o sea, sí, cristianismo es platonismo rebajado al nivel del pueblo, ¿no? Es decir, en buena medida tiene bastante razón para lo que se refiere, que es el cristianismo coge la doctrina platónica, la simplifica y fundamenta sus dicotomías, sus ideas sobre lo terrenal y lo incorpóreo y tal, en base a la filosofía platónica, ¿no? Y sobre todo la moral cristiana deriva de unos valores que tienen cierta raíz en esto. Es algo más complejo porque también hay una influencia aristotélica a tener en cuenta, pero no vamos a entrar en detalle ahí. La cuestión es contra quién escribe Nietzsche, comentábamos especialmente contra Sócrates y contra el cristianismo, porque ya os lo he adelantado un poco antes, porque lo que hace el cristianismo es precisamente tener una noción
de la vida totalmente, radicalmente diferente al que tiene Nietzsche, en el sentido de que realmente la vida no tiene un valor en sí mismo, ¿vale? La vida no es un valor y recordemos, en Nietzsche fundamentalmente lo que es la vida es un valor, o sea, es decir, en Nietzsche la vida es un valor en sí mismo, es algo que tiene que ser tenido en cuenta en sí mismo, no es un medio para algo, es una finalidad misma, es lo que merece la pena porque es lo que hay, realmente es lo que considera Nietzsche que hay, no hay un más allá al que apelar, no hay una finalidad posterior al vivir mismo, y considera que el cristianismo hace totalmente lo contrario, en la medida en la cual lo que vemos es una postergación de todo el disfrute, de todo el goce, de todo el regocijo, de toda la felicidad para una vida en el más allá que se nos ha prometido, ¿no? Y de mientras, esta vida está contenida, está delimitada, está nos autoflagelamos porque nos dicen que no podemos disfrutar de esto, no nos podemos disfrutar de lo otro, etcétera, etcétera. He comentado también que Nietzsche también estima que probablemente lo que se está haciendo es protegiendo del sufrimiento de la vida a costa de protegerse también del disfrute, con lo cual lo único que se está haciendo es protegerse de la vida misma, que sería lo que consideraría Nietzsche, ¿no? Y entonces, otro tercer punto que para mí es importante para el Nietzsche que vamos a plantear, el Nietzsche vitalista en esta asignatura, es el encaje de Nietzsche en esta triada de jinetes del apocalipsis y especialmente el encaje que tiene Nietzsche con lo que se ha venido a denominar posmetafísica, ¿no? Es decir, ¿qué papel juega Nietzsche en la ruptura, en el quiebre, en la desquebrajadura de esta forma de pensamiento dominante de una manera estructural en Occidente, como es el pensamiento metafísico, ¿no? Ya os he esbozado de una manera muy general, muy somera, pues algunas cuestiones que creo que son importantes desde un punto de vista epistemológico, que es algo que, como comento, se pasa a menudo por alto. Nietzsche es fundamental, como veremos cuando tratemos el texto sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, en la medida en la cual Nietzsche aboga por un concepto de verdad radicalmente diferente al concepto de verdad absoluta, como algo externo al ser humano, como algo de lo que simplemente debemos ser buenos testimonios, pero que tampoco plantea una verdad relativa, en el sentido no es la verdad algo igual a la opinión, no es algo que no pueda ser concretado y que dependa de cada uno de nosotros y que no haya un juicio mejor que otro, sino simplemente la verdad se establece, es sólida en este sentido, pero se establece, y es importante la palabra establece, porque es una relación humana, una relación de poder. Es decir, lo que es verdad se establece en determinado momento y se establece en determinado momento porque es una forma de ejercer el poder, ¿no? Así, si esta epistemología que parece que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver con su crítica de la moral, porque algunos de los fragmentos más célebres de la genealogía de la moral, cuando hace esta genealogía de los términos bueno, malvado y demás, y llega a la conclusión de que no significa lo mismo ser bueno en el contexto de la Grecia clásica y especialmente con anterioridad a la influencia de Sócrates, que en el contexto de el medievo cristiano, por ejemplo, o de la cristiandad en general, cuando ve que la categoría de bueno en esta Grecia clásica significa el noble, el fuerte, el que impone su criterio porque puede, el que ejerce, digamos, la fuerza que él puede, etcétera, etcétera, el que es brillante, el que es inteligente,
Y en cambio, en este contexto especialmente cristiano, el bueno es aquel que es el pobre, el desválido, el que tiene problemas, etcétera, etcétera. Entonces ve que si la misma palabra refiere a dos cosas tan diferentes, han creado conceptos tan diferentes en este sentido, genera dos ideas sobre las cosas muy, muy, muy diferentes, es porque lo que es verdad o lo que es mentira se establece en una relación de poder que es susceptible de cambio, que suele perdurar, pero que es susceptible de cambio. La transvaloración de los valores significa eso, un cambio. ¿Puedes repetir la tercera pregunta? Sí, bueno, más que una pregunta es el planteamiento de el papel que juega Nietzsche en esta ruptura del pensamiento metafísico, ¿no? Yo lo he planteado con el título de Nietzsche y la posmetafísica, ¿no? Entonces, comentábamos, a nivel de la epistemología, es un cuestionamiento de esta verdad absoluta, no para plantear, como decíamos, una verdad relativa, sino una verdad convencional, es decir, una verdad que se establece mediante relaciones de poder, algo que entraremos en detalle cuando veamos el fragmento sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral. Bueno, creo que está el libro o la primera parte entera en el dossier, porque es algo muy, muy, muy breve. Estamos hablando de unas 30, 40 páginas, una cosa así. Es algo muy, muy breve y se lee muy, muy fácilmente. Y comentábamos que esto está relacionado directamente con la crítica de la crítica de la moral, porque se entiende mejor si se ve que la verdad es algo convencional, el por qué los valores morales pueden cambiar. Se les dota de una naturalidad a los valores morales como si fueran algo intrínseco a la naturaleza misma, es decir, como si siempre hubiera sido lo bueno lo que es ahora, probablemente por una cuestión casi de cronología humana, ¿no? En el sentido de que nuestros padres, nuestros abuelos y todo lo que podemos recordar quizá tenían los mismos valores con nosotros, y eso nos hace pensar que simplemente porque esos valores estuvieran antes de que nosotros naciéramos, parece que son naturales, pero no son naturales, son algo construido, algo que tiene una validez en el sentido de que son reconocidos por una sociedad en un determinado momento, pero que igual que cambiaron, son susceptibles de poder volver a cambiar si esas relaciones de poder vuelven a cambiar, ¿no? Bien, no sé si antes de hacer el último apunte, no sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora, si os habéis vuelto a perder con alguna cosa. Estoy abierto a todo lo que me comentéis. Vale. La verdad y el conocimiento en términos nietzscheanos son lo mismo. Me refiero si ambas son verdaderas en tanto que son sumas de perspectivas. En serio, esta pregunta es maravillosa. O sea, gracias. No, porque es una pregunta muy pertinente y entiendo que dé lugar a la confusión. Como comento, entraremos en detalle cuando veamos el texto sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, pero de una manera general no son lo mismo. Es decir, la verdad es la relación, es digamos como la moneda por la cual se establece el conocimiento. Es decir, las relaciones de verdad permiten establecer conocimiento. Me explico, ¿no? Quizá con un ejemplo se ve de una manera más sencilla. Pues a lo mejor ya te ha quedado claro, pero por si acaso. De hecho, el ejemplo es del mismo Nietzsche, con lo cual no lo vamos a liar mucho. Él considera que, por ejemplo, ¿cómo clasificamos a los animales, no? Él pone el ejemplo del camello, y el camello que es mamífero, ¿no? Es decir, definimos lo que es mamífero en base a pues que son los mamíferos
¿qué define a todos los grupos, a todos los animales que son mamíferos? Básicamente pueden tener muchas diferencias, pero una característica común y por la cual se llaman mamíferos es que son amamantados por sus madres. Es decir, todas las crías son amamantadas por sus madres al nacer. De ahí viene lo de mamífero, ¿no? Entonces, generamos esta definición, luego vemos un camello, vemos que obedece a esta definición y decimos, el camello es un mamífero. Vale, pero esto es prácticamente tautológico, porque hemos definido previamente lo que es mamífero y en base a esta definición que nosotros hemos realizado previamente, hemos podido clasificar al camello. Es decir, es algo que lo hemos clasificado como mamífero, pero podríamos haber clasificado los animales, por poner un ejemplo, por colores. Podríamos tener una taxonomía de animales verdes, animales rojos, animales negros. Probablemente esta taxonomía sería menos eficiente en el sentido de que habría mucha disparidad entre animales muy, muy, muy diferentes dentro de estas taxonomías y sería un poco lioso, pero podríamos haberlos clasificado así como los podríamos haber clasificado de cualquier otra manera. Entonces, lo que es verdad en este sentido es que el camello es un mamífero porque nosotros hemos definido previamente lo que es mamífero y en base a esto hemos podido meter el camello dentro, ¿no? Entonces, el que el camello sea un mamífero se establece como conocimiento. Es decir, las relaciones de verdad, que es camello es mamífero, generan conocimiento. Es decir, en este sentido, el conocimiento es una consecuencia del establecimiento de determinadas relaciones de verdad. ¿Vale? Es decir, las relaciones de verdad son un requisito necesario para generar conocimiento en este sentido. No sé si ha quedado clara la pregunta. ¿Nos aconsejas leernos algo concreto del dossier? Muy buena pregunta, Lidia. Sí, mira. Bueno, como os comento, la semana hay un poco de ruptura, con lo cual, si queréis ya os lo digo un poco más adelante, porque como la semana que viene estaréis con Kierkegaard en principio, no os quiero liar y, bueno, a ver, no es que os vaya a pasar nada por leer Nietzsche y Kierkegaard simultáneamente, pero bueno, a lo mejor ahora no es urgente, pero en las primeras clases, sobre todo lo que veremos es hay un par de fragmentos, que es lo veréis en el dossier, de la página 143 del Crepúsculo de los ídolos, un subapartado que se llama Lo que yo debo a los antiguos, pone lo que yo debo a los antiguos y es el fragmento 5. Repito, el Crepúsculo de los ídolos, página 143, lo que yo debo a los antiguos 5, es el fragmento 5, y el prólogo a Richard Wagner dentro del Nacimiento de la Tragedia, un fragmento del Nacimiento de la Tragedia que hay, que son de la página 41 a la 47. Página 41 a 47, prólogo a Richard Wagner del Nacimiento de la Tragedia dentro del dossier. Serán de las primeras cosas que veremos, sobre todo para hablar de algo que ya hemos estado introduciendo, que es el carácter trágico de la vida. Si queréis, si os resulta útil, yo tengo el guión de los temas que trataremos sobre Nietzsche. Yo os lo puedo pasar. Normalmente es algo como de uso interno, pero si queréis os lo puedo pasar. Y en mayor o menor medida todas estas ideas las iremos tratando en clase. Yo os lo puedo pasar para que veáis los fragmentos que van asociados a cada punto y demás. Y por correo lo tendréis más claro. No sé si hay alguna pregunta más sobre alguna cuestión. Lo digo porque veo que sois ahora mismo 31, un buen aforo dadas las circunstancias. Os digo que si tenéis alguna pregunta, porque como estábamos planteando de una manera introductoria a Nietzsche, no quería entrar mucho en detalle porque creo que si voy un poco más allá nos iremos de tiempo y tendré que explicar demasiadas cosas y no me quisiera precipitar en este sentido, teniendo en cuenta que ahora trataréis a Kierkegaard y ya entraremos con mucho más detalle o bastante más detalle porque
tampoco las pocas clases que podemos hablar de Nietzsche tampoco va para dar una maestría sobre Nietzsche, pero sí como para entrar en cierto detalle. Y tal, y eso. Estaríamos igual sin sus pasas. Vale, pues ahora en un ratito os envío el correo. Simplemente lo hago más legible para vosotros porque yo me hago muchas anotaciones y será un caos. Lo vacío para entregaros una copia presentable. En principio, yo creo que este curso no revisa el dossier, lo reviso todos los años. En principio, todos los fragmentos de los textos que yo comento están en el dossier, pero pudiera ser que alguno no estuviera. Si fuera el caso, me avisáis para ver si los podemos incorporar. Ahora también es verdad que como no puedo ir al despacho, no tengo los libros a manos, pero bueno, Nietzsche a lo mejor algo podemos encontrar por internet si falta algo. Tenemos que conectarnos todos los martes y viernes aquí. Otra buena pregunta sobre el procedimiento. Ya os avisaremos como muy tarde el lunes. Lo digo porque Begoña tiene una preferencia por utilizar Microsoft Teams, que es el enlace que os pasamos en primera instancia, pero a mí el tema es que, bueno, ella era la organizadora de la actividad, yo no lo era, entonces os he enlazado aquí a YouTube porque no podía entrar yo tampoco. Requería del acceso de Begoña y como no estaba, pues no podía entrar. Y a mí particularmente me resulta más intuitivo utilizar YouTube porque lo único malo es que no os puedo ver, o sea, presencialmente, solo me podéis escribir, pero bueno, se registra, es rápido y tal. Pero probablemente Begoña prefiera utilizar Microsoft Teams, con lo cual ya os avisamos el lunes si seguís en este enlace en el canal de YouTube de Filosofía y Génera y Filosofía y Segla de Nou, que son las dos asignaturas que hacemos, o seguís en Microsoft Teams. Bien, pues como os comentaba, no voy a incidir más. Si hay alguna pregunta sobre procedimiento, alguna pregunta sobre alguna duda o lo que fuera, es el momento y si no, pues dejamos la conexión por ahora y el martes a las 10 seguiréis. Ya os avisaremos como muy tarde el lunes en el enlace. El martes a las 8:30, perdón, no sé si he dicho las 10. Eso es otra asignatura. El martes a las 8:30 seguiréis y demás. Pues nada, pues muchas gracias a todos y a todas por la atención. Disculpad que haya tardado un poquito más por la incidencia técnica que hemos tenido. El entregable de hoy se puede entregar después de las 12. Dejadme que lo consulte con Begoña, porque de las actividades se está encargando ella y no sé si sigue queriendo que se entreguen más actividades o si no, ¿vale? Os envío un correo en un rato. Pues nada, muchas gracias y que vaya bien. Nos vemos pronto. Un saludo. Nada más, ¿no? Vale, perfecto. Un saludo, cuidaos.